30 años llega el mismo día del cambio de mando. Solo me puedo acordar del concierto de YouTube el mismo día del partido de Chile con Inglaterra, pero no tiene ningún parangón, ninguna comparación con esto, ¿no? Hay cambio de presidente y en la noche el rock de AC/DC en el Parque Estadio Nacional, con, por supuesto, mucha expectativa. Se dice que el presidente Gabriel Boric iba a ir a este concierto, pero aparentemente no es a este, ¿no? Sino que a la siguiente fecha, ¿no? Era extraño, ¿no? Que, o sea, es podría extraño, ser. Podría ser, y también hubiese sido extraño que hubiese ido el presidente Katz. No, eso sí sabemos que era más difícil. Los gustos musicales de José Antonio Katz no están tan ligados con el rock, pero sí. Johannes Heiser es rockero. Sí. Él se hubiese asumido, quizás hubiese sido un tema, ¿no? Un tema. Probablemente. Bueno, sabemos que además hay extensión de horario. El miércoles 11 de marzo, el día de hoy, del metro, líneas 3, 5 y 6 van a funcionar hasta la 1 de la mañana. Así es que hay... y corte de tránsito también, los del centro y los del Estadio Nacional. Sí. Así es que ahí hay bastante que mencionar para esta legendaria banda australiana que se presenta después de 30 años con su gira Power Up. Hay muchos que están esperando esto. Hay muchos que no van a ver el cambio de mando porque van a estar descansando, esperando este momento. Sí, hay para todo, digamos, en esta jornada histórica. Tan histórica que finalmente lo que ocurre es que va a haber dos hitos absolutos durante esta jornada. Así entonces, con AC/DC comenzamos este segundo bloque de Hora Clave. Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es lo que no sabías que necesitas conocer. En esta sección voy a aprovechar de saludar a nuestro siguiente invitado que se suma a esta mesa en el que vamos a conversar de cambio de mando, porque esta historia quiero que la conversemos también, es muy interesante, y por eso es que también estamos aquí con Fernando Ayala, exdirector general de Ceremonial y Protocolo durante el gobierno de Michelle Bachelet. Fernando, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Miren, les voy a contar, en esta sección siempre hablamos de cosas que seguramente usted no sabía y ahora tiene para conversar después, y va uno y le cuenta en la tarde, en el asado, en el café. William Henry Harrison fue un presidente en Estados Unidos. Muchos no se acuerdan porque no estuvo mucho tiempo en la Casa Blanca y tiene dos hitos. Uno es el discurso de toma de posesión más largo en Estados Unidos. Habló 8.500 palabras en 1 hora y 45 minutos. Eso no va a ocurrir hoy día, ¿no? No debiese. Sabemos. Pero además, era un día lluvioso de 1841. Llovía y ustedes saben que la toma de posesión se hace al exterior, ¿no? En la Casa Blanca, en el Capitolio, quiero decir. Y claro, Harrison le dicen, pero usa un sombrero, un paraguas, un abrigo. Y él dijo, no, mi imagen tiene que mantenerse incólume. Se quedó así, solo, sin abrigo, sin nada. Empezó a hablar y claro, 1 hora 45, resulta que se resfrió el hombre. Ese resfriado deriva en una neumonía. Como consecuencia, murió William Henry Harrison un mes después del discurso. El dicho antes muerto que sencillo, ese se da en este caso. Lamentablemente, obvio que eso generó mucha conmoción, pero con la mirada histórica uno dice, pero ¿cómo no se fue a poner un abrigo? Bueno, ocurrió. El primer presidente en morir en Estados Unidos cuando estaba en el cargo fue precisamente William Henry Harrison. No sabías que lo necesitabas hasta ahora. Escuchas Hora Clave. Y para conversar con Fernando Ayala, y seguimos acá también en el estudio con el historiador de la Universidad de las Américas que nos acompaña, José Pedro Hernández. A propósito de esto, ¿no? La vestimenta, el vestuario. Se habla, ¿no?, de un código formal, pero en el caso del presidente Boric, bueno, fue sin corbata. Pero ¿hay efectivamente, Fernando Ayala, un código específico de vestimenta que se haya establecido en el correr de los tiempos no solo para el presidente, sino que para todo el resto de los invitados? Bueno, habría que decir que en la historia de Chile, tradicionalmente, hasta el año 1970, la transmisión del mando se hacía con frac. Llegaban de frac, gomita blanca, chaqué, a la transmisión del mando.
Y así están las fotografías de los presidentes Arturo Alessandri, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, etc. Cuando gana el presidente Salvador Allende en 1970, él cambia esa tradición. Y cambia también las carrozas. Los presidentes llegaban en carroza, por el auto, un auto abierto, y él llega solamente con corbata. Eso se mantuvo hasta el año 2006, cuando por primera vez, el 11 de marzo, asume una mujer, Michelle Bachelet, que llega con un traje blanco impecable, etcétera, a esta transmisión del mando. Y luego, vino el presidente Piñera, etcétera, volvió la corbata hasta la llegada del presidente Boric, que, desafiando todos los protocolos conocidos, asiste sin corbata y hace todo su mandato completo sin usar nunca corbata ni en visitas oficiales al extranjero. Claro. En países donde hay un código bastante cerrado, estuvo en Francia, estuvo en el Vaticano, etcétera, y nunca usó corbata. Sí, en ese cambio de mando anterior también llamó la atención la figura de la jefa de protocolo, ¿no? Que de origen Rapa Nui, también vestida a la usanza de la cultura Rapa Nui. También eso en la televisión obviamente fue de inmediato motivo de comentario, para algunos elogiable, para otros cuestionable debido también a ciertas tradiciones, pero existió, ¿no? Llamó la atención. Existió. Manaji, yo la conozco, trabajó conmigo, es una funcionaria diplomática de carrera, de origen Rapa Nui, y ella le consultó al presidente Boric si podía usar el traje ceremonial que ocupan en Rapa Nui para grandes ceremonias, y el presidente le autorizó. Si vemos el contexto de lo que fue ese cambio de mando, que veníamos después de lo que había sido el estallido, una serie de cambios en la conducta social de las nuevas generaciones, por decirlo así, no era extraño. Había un indigenismo bastante acentuado. Yo me recuerdo, yo asumí en el primer gabinete del presidente Boric como subsecretario de Defensa. Fui el primer subsecretario de Defensa de 4 que pasaron por ahí. Hubo una ceremonia mapuche en el patio del Canelo, donde hay un canelo, etcétera. Se hizo una ceremonia, cosa bastante inusual en la tradición de Chile, pero todas esas cosas ocurrieron. Claro, José Pedro, ahí también hay detalles históricos que uno podría empezar a dar respecto de los énfasis que le quiso dar cada presidente que asumió en su mandato. Son simbolismos. Esos cambios de mando permiten también hacer una primera mirada, ¿no? a lo que busca relevar un mandatario, ¿no? No, totalmente. Yo les mencionaba que cada presidente o presidenta tiene simbolismo, es sumamente importante, y viven de simbolismo para mostrar cómo va a ir su mandato, y también, como lo mencionaban, la época. Va a representar también parte de la época, y justamente cuando asume el presidente Boric, venía todo un movimiento que posteriormente cambia radicalmente en la actualidad, porque se podría decir que el día de hoy vamos a vivir un cambio de mando más conservador a la antigua, entre comillas, quiero decir, para que se entienda, porque se elimina justamente todo lo que se vivió en ese proceso anterior ahora, y hay simbolismo. Ni hablar el simbolismo, por ejemplo, de colocar el monumento de General Baqueano nuevamente, claro. Y hay otro simbolismo también en la corbata y otro aspecto. En la banda presidencial que va a usar el presidente Kast, el presidente Kast va a usar en la banda presidencial el escudo de la República. Exacto. Cosa que no se había usado hace muchos años, pero que en la tradición lo usó el presidente Pedro Aguirre Cerda, lo usó González Videla, lo usó Carlos Ibáñez del Campo, etc. Entonces no es algo inédito, no es algo nuevo. Sí, estamos conversando acá en Hora Clave con José Pedro Hernández, historiador de la Universidad de las Américas, y también entonces estamos conversando con Fernando Ayala, ex director de protocolo de Michelle Bachelet. Y usted mencionaba justamente ese cambio de mando de Michelle Bachelet, donde obviamente todo era muy inédito en términos de que fuese una mujer la que asumía el mando, desde los vestuarios, pero además, imagino yo, hay otra serie de detalles que tenían que ver con que fuese la primera mujer en asumir el mando en la ceremonia misma, ¿no? El salón, cómo debía estar dispuesto, probablemente. Había una serie de cosas que marcaban una diferencia, ¿no? ¿Qué cosas se pueden recordar de ese? A ver, yo recordaría varias cosas. Primero, en lo personal, yo estaba destinado al extranjero. Yo era embajador de Chile en Vietnam.
Y a finales de enero la presidenta Bachelet, ya estaba electa, me llamó por teléfono para decirme que quería que yo viniera a trabajar a Chile como director de protocolo. Y bueno, me vine, por supuesto. En 2 semanas tuve que prepararme y partir y llegar a Chile. Me junté con ella. Todo el equipo de la presidenta se iban de vacaciones porque habían hecho toda la campaña. Claro. Era febrero, y me dice: tú quedas a cargo de la transmisión del mando. Entonces era una tarea un poquito grande, pero hay un equipo profesional en la Cancillería, en la Dirección de Ceremonial y Protocolo, funcionarios con mucha experiencia. Hicimos un trabajo y que yo creo que salió bastante bien. Como tenemos un historiador, el tiempo de la época, el 2006, era otra época en el mundo y en América Latina, y en particular en Sudamérica. En ese momento fue el cambio de presidencia más grande que había ocurrido en la historia de Chile. Vinieron 14 jefes de Estado, más de 200 delegaciones. Y había una diversidad ideológica, una convivencia democrática maravillosa, porque estaba el presidente Uribe de Colombia, junto con el presidente Chávez, junto con el presidente Kirchner, junto con Evo Morales, el presidente de Haití, 14 jefes de Estado. Y además... Y no pasaba nada, digamos, no había ningún problema. Y además Estados Unidos envió nada menos que a la secretaria, a la ministra de Relaciones Exteriores, Condoleezza Rice, que era la mano derecha del presidente Bush. Sí. Todos ellos se juntaron en Valparaíso a esa transmisión del mando. Otros tiempos, porque hoy día tenemos a un presidente Lula da Silva que iba a venir, estaba listo y de pronto no viene, y desde Brasil se dice: no, lo que pasa es que invitaron a Flavio Bolsonaro. No, se enfermó. No, sí, claro, yo entiendo que es el Bolsonaritis, le digo. Le dio Bolsonaritis, ¿eh? Puede haber otras razones de fondo, pero me parece que, claro, Flavio Bolsonaro está invitado por el presidente electo, y eso hizo que aparentemente Lula da Silva diga no. Bueno, en octubre tienen elecciones, y el ambiente está tan polarizado como lo vemos en todos los países de Latinoamérica, y es muy relevante saber eso, ¿no? Que ayer nomás, el 2006, eso es ayer para nosotros. El clima era muy distinto en América Latina. Totalmente distinto. Estamos viendo una América Latina que está cambiando como un péndulo. Bueno, siempre históricamente hemos tenido un péndulo para un lado o para otro, pero efectivamente se está mostrando no solo en América Latina, sino que yo diría en el mundo, buscando estos cambios geopolíticos que se están viendo, donde a quién tenemos que dar tributo. Yo creo que, mal que mal, el viaje que tuvo hace poco el presidente electo hacia Estados Unidos marca una referencia de lo que busca, y es por eso que mandatarios extranjeros de otros países que están contrarios a esa mirada van a dudar en venir o no. Claro. Y lo de Lula da Silva era importante. Hay que entender que Brasil es el socio más importante regional de Chile históricamente, y es la potencia sudamericana. Entonces ya habían ciertas conexiones, y que no es importante ahí las relaciones mantenerlas. O sea, es claro, clave. Va a venir un periodo en el que Lula da Silva va a seguir en el mandato en Brasil con el presidente Kast en ejercicio, y iba todo bien, íbamos tan bien, como decía el meme de Don Francisco. Claro. Y resulta que, claro, después de esta reunión aparece este otro gesto en el que no viene. Eso tanto para quien invita y no recibe la invitación, digamos que es el presidente Kast, como también para Lula da Silva respecto del gesto de invitar a Flavio Bolsonaro. Va a ser un tiranteo que uno no hubiese esperado, Fernando Ayala. A mí me parece, desde el punto de vista diplomático, me parece un error del presidente Kast gratuito. Gastar una munición invitando a un candidato que no sabemos si va a ganar. Y cancelar la visita que el presidente Lula decida no venir. Lo mismo ocurrió, en mi opinión, con la visita a Miami del presidente Kast. Innecesario haber ido cuando no era presidente, y ahora se pierde. ¿Cuándo lo van a invitar ahora a Estados Unidos? El presidente Trump ya lo vio, le dio la mano, etcétera, lo tiene en la línea. De hecho, se menciona que esta fotografía en la que a él le dicen: perdón, pero usted no tiene que ir al medio, tiene que ir allá al final de la fila, o el último, tiene que ver precisamente con eso, no con un desprecio, sino que con el hecho puntual de que no era electo, no estaba en ejercicio como el resto de los mandatarios. Claro. Gastó, en mi opinión personal, una munición innecesaria, porque si él esperaba, iba en mayo, en abril, una visita de Estado, se lo reciben en la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Cambio ahora, vamos a ver qué va a pasar. José Pedro, respecto también de la historia de los cambios de mando, mencionábamos en el primer bloque que siempre hubo tensiones
Pero ¿es aquel cambio de mando en el que Chile puede ser testigo de un cambio de mando con mayor tensión política o los ha habido muchísimos más en el tiempo? Yo creo que ninguno va a superar lo que ocurrió en el 90. Creo que la tensión, y por lo mismo mencionaba anteriormente que va a ser el más corto, el más breve, va a durar 30 minutos y la tensión era gigante. Hay que entender, yo creo que hay que mirar hacia atrás el gobierno de Patricio Aylwin. Mal que mal, gobernar teniendo la sombra de Pinochet no era fácil, y que te traspasara porque Pinochet no es que se haya ido, Pinochet seguía como comandante en jefe, claro. entonces después fue senador, y por eso lo que hablábamos recién de la piocha, ahí hay un momento importante y tenso de que se va a demorar en entregar la piocha, de colgar la piocha. Entonces, por algo va a ser breve. Yo creo que lo de ahora no es nada comparado a ese momento, y no creo que, esperemos, no sea en el mundo más adelante, que exista un momento tan tenso como ese. Ahora, todavía faltan un par de horas que no sabemos qué puede pasar. Hay mucho que puede pasar. Claro, es que ahí es donde uno empieza a pensar, Fernando Ayala, también, en cómo se han ido corriendo los velos de ciertos límites protocolares, ceremoniales, diplomáticos. Donald Trump lo hace casi a diario, ¿no? Casi a diario, o dice algo o hace algo que uno dice, esto no lo habíamos visto nunca. Y el resto de los mandatarios que sigue esa línea en Latinoamérica, también los hemos visto que hacen algo parecido. Lo de Milei no tiene ningún punto de comparación, digamos. Pero además, bueno, efectivamente, ¿no? Queda la sensación de que todavía hay mucho por ver, en términos protocolares y diplomáticos incluso, ¿no? Bueno, en términos diplomáticos, yo creo que Argentina ha superado cualquier meta, ¿no? Porque ahí el presidente saliente no va a la transmisión del mando. Entonces, no es comparable con la situación de Chile. En Chile han habido fricciones, podrían ser un poco mayores, más altas, pero siempre dentro de márgenes. Hemos visto lo que ha pasado ahora, que el presidente Boric llamó al presidente Kast cuando estaba en Estados Unidos, acordaron, el presidente Kast se bajó del avión y se fue a La Moneda y se reunieron, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tenemos un código de conducta republicana bastante afianzado. La opinión pública pienso que no perdonaría un agravio de una naturaleza como la que hemos visto en otros países. Sí. Entonces, y las normas protocolares, por supuesto que se mantienen. Acá en Chile se mantiene la presidencia, todo lo que significa a quién recibe primero el presidente Boric. Todo eso está establecido por una presidencia que es desde el momento en que confirmaron la visita a Chile, el día que llegan, etcétera. Todo eso va conformando una orden natural que la gente de Cancillería conoce muy bien y va ordenando y va ubicando a las personas en sus lugares correspondientes, etcétera. Sí, a propósito también de lo que está ocurriendo en este cambio de mando, reiterar que no solo es el cambio de mando presidencial, sino que también asume un nuevo Congreso, una nueva conformación, con nueva Cámara de Diputados y la mitad de los senadores. Y respecto de eso, hay información que está apareciendo respecto de la lucha por la presidencia de la Cámara de Diputados, que está ahí intensa, ¿no? Con Pamela Giles, que aparentemente había un acuerdo para que fuese ella entre el PDG y el oficialismo. Ayer entrevistábamos a Jorge Alessandri, que era el otro candidato desde el ala de la centro-derecha, Agustín Romero también como republicano, y aparecen ahora informaciones muy trascendidas a través de los distintos medios. El propio CNN Chile titula que Pamela Giles afirma que las negociaciones continúan. Esto no está dicho del todo, y aquí también hay un punto importante, ¿no? A propósito de que hablamos de las formas, de cómo se van corriendo ciertos límites hacia un extremo. Pamela Giles, presidenta de la Cámara, sabiendo los antecedentes que hay respecto de cómo Pamela Giles ha llevado a cabo, ¿no?, su tarea legisladora, también es interesante de ver, porque también hay una corporación allí que tendría una función inédita quizás en muchos aspectos con Pamela Giles presidiendo la Cámara, ¿no? Fernando. Como bien decías tú, muchas cosas han ido cambiando en el tiempo, y yo recuerdo el año 2006, cuando la presidenta Bachelet asumió. Tuvimos que esperar en una sala, yo era el único que la acompañaba, una sala pequeñita, hasta el momento que la invitan a pasar. Ya se había producido el cambio en las mesas del Senado y en la mesa de la Cámara de Diputados. Había asumido Antonio Leal como presidente de la Cámara de Diputados y el expresidente Eduardo Frei como presidente del Senado. El presidente Lagos, cuando entra a la sala, es ovacionado de pie por todos los parlamentarios, una cosa impresionante, pero no una ovación de 10 segundos, sino que más de un minuto. Todo el Parlamento aplaudiéndolo. Y cuando ingresa la presidenta Bachelet,
bueno, ocurrió lo mismo, etcétera. Hay anécdotas, si puedo contar una anécdota sabrosa. Cuando se está haciendo toda la parte ceremonial, desde la galería alguien le grita, ¡te amo, Bachelet! Y la presidenta tiene a su lado al presidente Frey como presidente del Senado y le dice, va a haber que pedirle el número de teléfono a esta persona. Entonces, son anécdotas, pero dentro de un espíritu republicano, de respeto. Con la espontaneidad además que empezó a caracterizar a... Exactamente. Entonces fue, y el presidente Lago le entrega la banda al presidente del Senado, el presidente del Senado le pone la banda a la presidenta Bachelet, una ceremonia espectacular, tremenda, y con miles de personas afuera, etcétera. Y lo mismo después el regreso a Santiago. El regreso a Santiago después de un almuerzo que hubo con las autoridades, con toda esta gente, hasta llegar a la Moneda, era cada media hora los vehículos, la caravana tenía que detenerse porque miles de personas en las calles a lo largo de la carretera para saludarle, etc. Y en la Moneda abajo, en la Plaza de la Constitución se puede ver, hoy está en YouTube, la cantidad de gente que había, todo el mundo cultural, porque en el gabinete había una densidad diferente, también en la composición de los gabinetes, en la composición de los parlamentarios. Estuve mirando la calidad de los senadores, de todo tipo que había, ¿no? De un lado y de otro, pero gente de peso intelectual, ¿no? Claro. Iba a decir, y había asumido como ministra de Cultura Paulina Urrutia, que en esa época era una estrella. Claro. Entonces la gente estaba loca, gritaban Paulina afuera, etc. Llegaron todos los artistas, estaban abajo acompañándola. Fue una ceremonia realmente muy bonita. Sí, con mucha historia. Porque ahí también, José Pedro, se nos va acabando el tiempo, estamos llegando al final casi del programa y quiero contarles que el presidente Gabriel Boric está allí reunido también hace algunos instantes con el resto de su gabinete para la última foto oficial, pero en la historia hubo que hacer de todo para controlar no solo lo que pasa protocolarmente con el presidente saliente, el entrante, el gobierno, con los invitados, con los dignatarios extranjeros, con todo. Es mucho lo que hay que controlar. O sea, yo creo que, bueno, recién nos mencionaban, yo creo que es mucho lo que hay que controlar porque hay muchas variables, muchas situaciones, ni hablar, hablábamos recién lo que ocurrió en el 2010 con la réplica, han ocurrido en otros momentos otras situaciones que se queden en pan un auto, que pueden ocurrir muchas variables que yo creo que justamente es por eso que vine hoy día, creo yo al principio, para hablar de las anécdotas, porque ocurren un montón de anécdotas, desde que falta un lápiz, desde que la mamá le dice al presidente Lagos, ¿por qué te metiste en esto? Lo del te amo y metiste el Bachelet. Es difícil controlar gente y es difícil controlar las variables, no tan solo las autoridades, sino que el público asistente también, que se puede salir del protocolo. Entonces, somos seres humanos, es muy difícil. Así es, bueno, y todo eso lo vamos a ver desde las 12 del día y por supuesto, vamos a estar desde las 11 con boletines a menudo aquí en vivo en el estudio, comentando también lo que está ocurriendo, pinchando, gracias a CNN Chile también, esa transmisión, y ya viene Daniel Fajardo con María José García en Emprender es Clave, que hoy tienen un programa especial, obviamente, dedicado siempre, como ellos lo saben hacer, al emprendimiento, a las empresas, a las finanzas, pero tienen dos invitados, Sara Russo, empresaria, y también Juan Pablo Suet, presidente de la multigremial, con quien van a conversar de la proyección también de las pymes, de las pequeñas empresas y medianas, respecto de los próximos 4 años con José Antonio Cast. José Pedro Hernández, historiador de la UTLA, muchas gracias por acompañarnos. Fernando Ayala, exdirector ceremonial de protocolo del gobierno de Michelle Bachelet, muchas gracias también por acompañarnos en esta jornada. Muchas gracias por la invitación. Porque por supuesto había que analizar en profundidad lo que puede ocurrir y también lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Es el motivo por el cual hoy nos reunimos aquí desde las 8 en punto en Hora Clave. Mañana también a las 8 estaremos de vuelta con la información. Que esté muy bien. Loto.